Hermanos y toda la audiencia en general que nos sigue, tengan muy buenos días. A nombre de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, les damos la cordial bienvenida a nuestro viernes mensual de oración y ayuno y a nuestro primer devocional de las 7 a.m. de este viernes 29 de enero de 2021. Mi nombre es César Turcios y aprovecho para mencionarles que este viernes está compuesto de 4 devocionales. El primero de las 7 a.m., el cual estamos desarrollando. El siguiente es a las 9:30 de la mañana, continuando a las 12 del mediodía, y el último a las 3 p.m., cerrando con nuestro culto de oración a las 6:30 de la tarde. Ahora, después de informarles e invitarlos, voy a pedirles que ahí donde están, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor para entregar este devocional de las 7 de la mañana. Que el Señor sea que se glorifique, hermano. Le invito a usted que nos escucha, que juntos busquemos el rostro de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, digno eres, Señor, de ser en gran manera alabado, Señor, dice el Salmo, Padre. Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por poder, oh Jehová, apartar este momento, Señor, y venir y buscar tu rostro, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor. Agradecemos por todas las personas que escucharán, Señor, este devocional, Señor. Padre, Señor, sabemos y conocemos, Señor, que el motivo, Padre, es glorificar tu nombre, Señor. Que muchas almas, Señor, vengan, Padre, a arrepentimiento, Señor. Y que el necesitado, Señor, encuentre ayuda, Señor. Descanso, Señor. Padre, también, Señor, pedimos, Señor, por el hermano que trae la palabra, Señor, para que tú, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, lo guíes y le des ahí, Señor, lo que tú quieres, Señor, que él diga, Padre, que pongas la palabra en su boca, Señor. El entendimiento, Padre, el desarrollo, Dios, de esa palabra, Señor. Padre, en Cristo, Señor, te alabamos, Señor, y te honramos, Señor. Gracias. Amén. Ahora, hermanos, quiero compartirles una lectura esta mañana. Los invito a que busquen ahí en su Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 23, de los versículos 12 al 19. Me repito ahí, Proverbios 23, versículos 12 al 19. Leamos, hermanos. Dice la palabra: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón el camino. Gracias al Señor por su palabra, hermanos. Y bueno, ahora os invito a que del himnario celebremos su gloria. Entonemos este himno al Señor junto con nuestros hermanos del coro de nuestra iglesia. Cantemos al Señor, hermanos, juntos. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Después de escuchar este himno, hermanos, los invito para que dispongamos nuestro corazón a escuchar la meditación de esta mañana en labios de nuestro hermano y querido hermano Ángel Ortega. Le cedemos el espacio a él. Sean todas y todos bienvenidos a este culto en este viernes 29 de enero. Que el Señor les bendiga a todos y que el Señor nos prepare nuestro corazón para escuchar la palabra, la bendita palabra de Dios. Les pido que me acompañen en una corta oración. Padre bendito, te alabamos, Señor, en este día especial. Queremos acercarnos a ti humildemente, Señor, y esa humildad sabemos que solo viene de ti. Señor, te suplicamos, Padre, que coordines nuestro pensamiento, nuestras ideas, que los que escuchen este mensaje tengan ya su corazón preparado y que sea de gran bendición a convertidos y no convertidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema que queremos desarrollar este día es acerca del temor. Aparentemente es un tema no importante, pero es necesario hacer una serie de aclaraciones acerca del significado del temor y más aún en el momento que estamos viviendo. Son momentos aciagos en que cristianos y no cristianos debemos tener bien presentes, sobre todo los cristianos, los que conocemos al Señor, para poder aconsejar, para poder ser fuente de fortaleza a los que no conocen al Señor. Así que vamos a iniciar. Les voy a pedir que por favor tengan a mano su Biblia, porque les voy a pedir que me acompañen en las lecturas, que vamos a hacer todo lo posible por evacuarlas. El significado del temor puede extenderse a lo siguiente. Bueno, depende también de la concepción que tenga la gente, ya sea
cristiano o no cristiano, en el que ya conoce al Señor, los que ya conocemos al Señor, debemos tener bien claro, somos los que debemos tener bien claro ese concepto, porque es parte integral de la vida misma del cristiano, como lo veremos enseguida. Este concepto puede tener variados significados, dije, como por ejemplo terror. El terror es un temor. Puede nombrarse también como que es miedo. O también en el ámbito nuestro, en el ámbito de nuestra relación con el Señor, lo vamos a llamar como una reverencia, como un respeto al Dios Todopoderoso en quien hemos creído. El temor que generalmente resulta de las controversias entre seres humanos, entre divergencias que hay entre los hombres acerca de algún peligro que se acerca o que está próximo o que se crecen rumores acerca del peligro. Ese temor es prácticamente una manifestación de las emociones diversas del ser humano que dependen de la cercanía del individuo con su creador o su lejanía de Dios, que en algunos casos puede tener sus beneficios. Ese temor puede ser beneficioso, que surge de las emociones humanas. Y decimos que puede ser beneficioso en el sentido de que un cristiano frente a esas situaciones puede aprovechar para aconsejar y aclararle a la gente que está temerosa, que no conoce a Dios, aprovechar para orientarlo por el sendero del temor reverente a Dios, al Dios Todopoderoso. Dije que podía tener esos beneficios, entre otros, ¿verdad? Se puede aprovechar para dar consejo y sobre todo para hacer conciencia en los individuos acerca de lo malo o de los diversos peligros. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. Pero ¿cómo se va a apartar? ¿Cómo va a ser avisado alguien que no lee la Biblia y no se da cuenta? No conoce nada, no tiene conciencia de lo que es el temor reverente a Dios. Pero puede ser también ese tipo de temor que hemos mencionado, puede ser una fuerza negativa y también al mismo tiempo destructiva, porque puede echar fuera el amor sobrenatural que da nuestro Señor Jesucristo, o que está en nosotros. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Les voy a pedir que vayan conmigo en la lectura. Dice, en el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor no reverente, ¿verdad? En sí, es decir, el temor lleva en sí castigo significa que es intrínseco el castigo al temor, en el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y de igual manera, todo hombre que ignora el perdón y el amor que infunde el Espíritu Santo de Dios, puede incluso llegar a ser completamente, absolutamente dominado
y acobardado por el temor. Cuando decimos acobardado, no significa que esta persona tiene que ser de un exagerado valor, con fuerzas y qué sé yo, que se considere el hombre que todo lo puede a través de la fuerza. No. La, la misma conciencia del individuo, una conciencia manchada por el pecado, causa bastante miedo, aun cuando nadie le persigue. Creo que todos nosotros hemos tenido esas experiencias y lo vemos con mucha frecuencia. Mucha gente que desconoce totalmente el temor de Jehová, el temor de Dios, y no, ¿cómo va a ser esa persona acopio del temor de Dios en situaciones difíciles? Se acobarda más bien, porque no tiene conciencia. Esa conciencia está, digamos, manchada por el pecado y que causa un miedo exagerado tal vez provocado por algún rumor, por algo que escuchó que no está pegado a la realidad. Le contaron, mal contada la historia de algo y empieza a tener pánico más bien. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 1, dice la palabra: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Esta comparación de la confianza que tiene el justo es aquella persona que ya conoce al Señor, que ha conocido al Señor Jesucristo y ha sido justificado y sus pecados han sido perdonados. Dice que el justo está confiado como un león. En tanto el impío, sin que nadie lo persiga, dice que lo van persiguiendo. No significa esto que el justo se queda ufano ahí ante una situación que está a la vista, que es peligrosa. Tiene que tomar medidas para ponerse a salvo. No significa que se va a quedar ahí solo porque él es justo, diciendo que el Señor lo va a librar. Sí, es cierto, el Señor nos libera, nos protege, nos cuida en todo momento, en todo lugar, en toda ocasión, pero eso no significa que nosotros nos vamos a quedar, como decimos casi vulgarmente, con la boca abierta, pensando, esperando lo que va a ocurrir. No, el avisado ve el mal y se aparta, dice la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 10, la palabra nos dice así: y él respondió, se refiere a Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta respuesta que da Adán al Señor es, podríamos decir que es lapidaria, nos hace más bien entristecernos a nosotros porque tiene el inicio de todo el mal que cayó sobre la humanidad entera, que es el pecado. La desobediencia de Adán nos cubrió a nosotros y toda la humanidad viene desde entonces arrastrando esa mancha, ese pecado, esa enemistad contra Dios, ese estorbo, ese manto negro que cayó sobre la creación de Dios, que había sido no exageradamente, sino muy, pero muy bueno lo que Dios había hecho al hombre para adorarle a Él. Tenemos otro caso en el libro de Jueces, el caso de Gedeón, cuando tenía preparado ya sus fuerzas, su ejército,
sus tropas listas para la pelea y el Señor le dio un consejo por ahí. Leamos. Por ejemplo, en Gedeón dije, ¿verdad? Gedeón no quiso, y muy a tiempo lo hizo, de no incluir miedosos entre sus fuerzas, entre sus tropas. Yo me imagino que Gedeón no hallaba cómo hacer para decirles a los cobardes que se salieran y se regresaran. Mas la palabra de Dios, el Señor le dijo que, como quien dice, que limpiara a sus tropas para no poner en peligro la moral y el ánimo de los que sí eran valientes. Leemos entonces en Jueces capítulo 7, versículo 3, dice la palabra: ahora pues, esta es palabra de Dios, ¿verdad? Haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca de estremecerse, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Que esos, los que quedaron, no eran cobardes, no se consideraban cobardes. La Biblia insistentemente llama a los hijos de Dios a no temer. Por ejemplo, Génesis capítulo 15, versículo 1 nos dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. El Salmo 23, el Salmo que todo mundo lo conoce a la perfección, nos lo sabemos, ¿verdad? El Salmo 23, en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire qué fortaleza esta, de la que está seguro el salmista. Aunque se me presente oscuro el panorama, yo me mantendré en el temor reverente a mi Dios. No temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Hay una certeza en el salmista, hay una seguridad plena de que Dios está con él. El mensaje angelical del no temer empieza en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. El antecesor del Señor Jesucristo, el que fue a preparar la venida del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, en diferentes ocasiones, en muchas ocasiones, invita siempre a sus discípulos a no tener miedo, a no temer. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 31, encontramos que la palabra nos dice así: así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanas y hermanos, el temor de Dios se puede clasificar como reverencia y un reconocimiento pleno del cristiano a la majestad de Dios, hacia el poder de Dios, hacia la santidad de Dios. O sea, manifestar un respeto filial a Dios, nuestro Creador. Es este temor el que Dios espera de nosotros. En el Salmo 33, versículo 8, dice la palabra: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y en el Salmo 34, versículo 9,
Dice la palabra, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Cuando dice aquí la palabra que nada falta a los que le temen, no quiere decir, como tendenciosamente lo dicen algunas personas, algunos cristianos, que el que teme a Dios, todo lo puede tener, solo es de que pida al Señor sus antojos y el Señor le complacerá. No, solo el Señor conoce a la perfección de qué adolecemos nosotros y qué es lo que necesitamos. Y de acuerdo a ese conocimiento viene el Señor y satisface esas necesidades que nosotros tenemos, sobre todo la gente que teme a Dios. Mire lo que vamos a leer en Hechos capítulo 9, versículo 31. Aquí el temor a Dios nos ayuda a andar rectamente en nuestro quehacer diario. Dice la palabra, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por toda Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire, el temor de Jehová, como lo veremos más adelante, echa fuera de nosotros el temor malentendido, echa fuera toda especie de falta de gozo, de felicidad, de alegría del individuo. Dice, bueno, lo voy a explicar más adelante. El temor a Dios da al creyente, es decir, nos da a los creyentes el valor de dominar el temor, es decir, toda la instrumentación, toda la indumentaria, todos los factores que necesitamos para fortalecernos, para no temer, nos ayuda a vencer el temor malentendido, el temor que viene de los contratiempos, de las dificultades, de los imprevistos, tanto de los que nos acompañan como de nosotros mismos. Inclusive nos da todos los instrumentos, el temor de Dios, para no tenerle miedo a la muerte. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 15 nos dice, librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se refiere a una especie de esclavitud de ese temor. No es que propiamente dice que eran siervos, esclavos. No, eran esclavos de un temor malentendido. Los que temen a Dios no pueden ser otros más que el pueblo de Dios. No podemos esperar de que una persona que no conoce a Dios tenga temor de Dios si no le conoce. Entonces, los que tenemos al Señor, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos decir que somos los que tememos a Dios. Que nos hace falta mejorar ese temor, es cierto, pero poco a poco vamos alcanzando fortaleza. Ese temor a Dios debe ser más firme cada día, más convincente, más demostrable en la práctica. La majestad de Dios, hermanos, está tan alto sobre nosotros, pero tan alto sobre nosotros, que simplemente el pensamiento de nosotros acerca de la grandeza y poder de Dios debería hacernos temblar. Si realmente
conociéramos a plenitud esa majestad de Dios. Su poder, el poder de Dios, es tan grande, tan indecible, que si pudiéramos entenderlo a plenitud, prácticamente nos aterrorizaríamos. El Señor, nuestro Dios, es santo, 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 de modo imposible de explicarlo. Es para nosotros difícil una explicación acerca de la santidad de Dios, pero sí poco a poco podemos ir entendiendo la santidad de Dios y podemos entender hasta dónde el Señor rechaza y aborrece el pecado. Ese rechazo y ese aborrecimiento del pecado por parte de Dios, nuestro Señor, es infinito, infinito, a tal forma que el solo pensar en obras malas, en hacer cosas malas, nosotros debería llenarnos de horror, de temor a Dios, con solo pensarlo, y no digamos hacer cosas malas. En el Salmo 89, versículo 7, la palabra de Dios nos dice: Dios, temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Nosotros muchas veces en la congregación no guardamos la reverencia que debemos guardar en ese lugar siquiera al Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, encontramos que la palabra nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este versículo todo el mundo lo menciona a cada rato. Sabemos que la sabiduría en general, ¿verdad?, es un uso apropiado del conocimiento que hemos adquirido en la vida, de todo el acervo cultural que hemos logrado acumular nosotros en el tiempo que Dios nos ha permitido vivir aquí en esta tierra. En la medida en que nosotros vamos conociendo a Dios, en esa misma medida le admiramos más cada día. Por lo tanto, le tememos aún más que lo que antes le temíamos. Si hoy nosotros tememos a Dios lo mismo que la semana pasada, no significa que no hemos avanzado nada. Nuestro temor reverente debe manifestarse en nuestra vida. El amor reverente que Él espera de nosotros. El Señor espera que nosotros tengamos real temor a Él. Sobre los malos, sobre los impíos, la palabra tiene escrito en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 18, nos dice la Biblia: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se refiere a los impíos. Estos no aprecian, no entienden, no saben nada de la majestad de Dios. No se preocupan de su autoridad, de la autoridad de Dios. No se preocupan, bueno, a lo mejor no lo saben, de la soberanía de Dios, de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios, etc. Por lo tanto, y respetan sus mandamientos en cada momento. No les preocupa en nada que un día no lejano, ya está cercano ese día en que el Señor Jesucristo les juzgará, nos juzgará y será nuestro juez. Imagínense a estas alturas de la vida el hombre ofendiendo a su propio futuro juez. Ahora vea lo que el Señor dice acerca del pueblo del nuevo pacto. Nosotros somos del nuevo pacto. Aquí se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. En el libro de Jeremías,
capítulo 32, versículo 40. Dice la Biblia, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, dice el Señor. Y más adelante, más atrás sería Isaías, capítulo 66, versículo 5, nos dice la palabra: oíd palabra de Jehová, vosotros, los que tembláis a su palabra. Andan en obediencia cuidadosamente delante de él. Es decir, que el cristiano debe medir sus pasos, debe ser muy prudente en la vida, acordarse a cada momento de la obediencia a Dios, evitar por todos los medios posibles cualquier desviación. El libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y también en Proverbios, capítulo 16, versículo 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El hombre que vive en el temor de Dios es consciente de que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Así que, hermanas y hermanos, yo les invito, hermanos, a estudiar la palabra de Dios, a asirnos de la palabra de Dios, a buscar al Señor, porque, como dijimos al principio, entre más nos acercamos a la lectura de la palabra, entre más obedecemos al Señor, más gozo tendremos. Toda alma que ha sido verdaderamente regenerada por el Señor tiene temor de desobedecer y desafiar a Dios. El Señor espera de nosotros un temor reverente. Que el Señor nos bendiga a todos. Hermanos, después de escuchar la meditación en labios de nuestro hermano, siervo del Señor, voy a pedirles que ahí donde están, apartemos este tiempo, nos concentremos y intercedamos y demos las gracias al Señor por los hermanos que han puesto sus peticiones en la cadena de oración. También oraremos por el tema del mes de nuestra iglesia, el tema de oración del mes y de la semana, y también por la cadena de oración de 24 horas. Voy a pedirles que nuevamente inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, continuamos delante de tu presencia, Señor. Y Padre, todos los hermanos que escuchan, Señor, este devocional, Señor, comenzando este día de ayuno, Señor, y oración, Padre. Ponemos delante de ti, Señor, antes agradeciendo, Padre, este tiempo, Señor, poder venir ante ti, Señor. Recordando, Padre, que la razón, Señor, eres tú, Señor. Tu nombre, Padre, debe ser honrado, Señor, por nuestros labios, Señor, y más en nuestro corazón, Señor. Padre, gracias, Señor, por este privilegio, Señor. Pedimos, Padre, que tu mano poderosa, Señor, se pose, Padre, en la necesidad, Señor, de los hermanos que están ya algún tiempo, Señor, poniendo estas peticiones delante de ti, Señor, y seguro, Padre, que tú ya las has escuchado, Señor. Nuevamente damos las gracias, Señor, por la hermana Cintia Vilar, Señor.
su familia, Padre, por su vida, Señor. Padre, sabemos que tú la conoces por nombre a ella, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de ella, Señor, de todas sus necesidades, Señor, de su enfermedad, Padre, su padecimiento, Señor. Pedimos por su vida espiritual, Señor, para que tú le fortalezcas, Padre. Para que tú, Dios, le dejes a ella firmeza, Señor, y aumente su fe, Padre. Y que ella, Señor, oh Jehová, se regocije, Señor, en tu nombre, Señor. Padre, fortalécela, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes cuidado, Señor, y que todo lo sabes, Señor, y lo conoces, Padre. Y no hay nada que se escape, Señor, de tu mano, Señor. Ponemos su vida, Señor, asimismo su familia, Señor. También pedimos por la familia Raudales, Señor, y la familia Raudales Funes. Por esos trámites de migración, Señor, papeleos, Padre, y todo lo que se necesita, oh Dios, para cumplir, Señor, la meta que ellos tienen, Señor. Pedimos porque tú sigas, Señor, enderezando ese camino, Señor, y ampliando, Señor, Padre, el horizonte, Señor, para esa familia, Señor, para esa familia, Señor. Pedimos por estas peticiones, Señor, y como dice tu palabra, Señor, que de nosotros es pensar, Señor, nuestro camino, Padre, pero tú, oh Dios, ya lo tienes definido, Señor. Gracias, porque tu voluntad es perfecta, Señor. También, Señor, oramos por la necesidad del pago de las prestaciones, Señor, de la familia Raudales, Señor, por la situación económica de su madre, para que todas estas cosas se resuelvan, Señor, para que tú suplas cada necesidad, Señor, y todo lo pendiente, Señor. Padre, gracias, Señor. Oramos por la hermana Elisa María Murillo. Ella está interna en cuidados intensivos, Señor. Igual, Señor, pedimos por su vida, Señor. Pedimos por su familia para que tú le des fortaleza, Señor, y que, Padre, tú, oh Dios, cumplas tu voluntad y te glorifiques, Señor. Ponemos en tus manos su espíritu, Señor, su alma, Padre, hermana María Murillo, Señor. Y sabemos, Señor, que tú harás tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Padre, ahora ponemos delante de ti, Señor, las peticiones de nuestra iglesia. Que vivamos sometidos a su voluntad por su protección en este año 2021. Señor, pedimos, Señor, que sometamos nuestros propósitos, planes y metas en este año a ti, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores, Señor. Por eso ponemos en tus manos, Señor, y esta oración, Señor, para que tú seas, Padre, el que ordene, oh Dios, cada paso tomado, Señor, que nos guíe, Señor, por el momento correcto, Señor. Ponemos estas peticiones de este mes, Señor, encomendándolas a ti, Señor. Gracias, Padre. Seguimos orando, Señor, y pedimos. También, Padre, continuamos orando por las peticiones de la cadena de oración de 24 horas, Señor. Padre, son varias peticiones, Señor, y las ponemos delante de ti, Señor, y juntos oramos, Padre, por la salud y la protección para todo el cuerpo de Cristo, Señor, que es tu iglesia, Padre, en estos días de crisis, como esta enfermedad del COVID-19, Señor, que está afectando a toda la humanidad, Señor. Padre, todo este tiempo, Señor, todo está en tus manos, Señor, y tú conoces todo, Señor. Padre, guárdanos, Señor, y que este tiempo, Señor, sea, Padre, para que nos fortalezcamos espiritualmente, Señor, para que, como dice tu palabra, Señor, lo cojo, Señor, no se salga del camino, Señor, sino que caminemos, Señor, derecho, Padre, rectamente delante de ti, Señor. También
porque se multipliquen los obreros en la obra del Señor. Padre, que, como dijo el Señor, Padre, que oráramos por que tú mandaras obreros, Señor, a la mía, Padre. Así ahora estamos pidiendo, Señor, para que tú, Señor, mandes obreros, Señor. Y a nosotros, Señor, danos ese fervor, Padre, ese deseo, Señor, Padre, de buscar las almas perdidas, Señor, de predicar, oh Dios, con nuestra actitud, Señor, con nuestra palabra, Señor, a las personas, Padre, que necesitan de ti, Señor. También oramos, Señor, por una conversión permanente, Señor, de las almas en este tiempo de principio de dolores, Señor, para que tú extiendas tu gracia redentora sobre la humanidad, Señor. Oramos por las almas, Señor, para que los que se convierten, Señor, se vuelvan a ti, Señor, se vuelvan de todo corazón, Señor. Padre, por los siervos dispuestos a utilizar, Señor, cualquier herramienta alternativa para presentar el Evangelio puro, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor. También por la provisión a todos los pastores y misioneros que sirven al Señor en todas las latitudes del planeta. Que no haga falta nada a tus siervos, Señor, en cada hogar, Señor. También, Padre, por la fortaleza emocional y sobre todo espiritual de los líderes de tu iglesia, Señor. Y en cada uno de los que conforman el cuerpo de Cristo, Señor. Para no dejarlos abatir por las malas circunstancias, Padre. Por un avivamiento de la iglesia, Señor, y que todos los que han perdido el rumbo doctrinal vuelvan al genuino evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por hermanos en rebeldía, que reconozcan en sus vidas la preeminente necesidad de obedecer a Dios y servirlo, y que como el Hijo pródigo vuelvan al Señor nuestro Padre. Por fortaleza de fe en todos los que hemos sido redimidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando plenamente en un Dios justo y misericordioso que tiene planes eternos para nosotros. También, Señor, por paz en los corazones de los salvos, que nos permita hacer luz en medio de la oscuridad, Señor, siendo pregoneros permanentes de las buenas nuevas de salvación. Por paciencia para entender los propósitos de Dios en tiempos de crisis, cada hermano, Señor, teniendo siempre presente que en el mundo tendremos aflicción, pero que podemos confiar en Jesucristo, porque Él venció al mundo por nosotros. También, Señor, por mansedumbre en todo el pueblo de Dios, que estemos anuentes a someternos a tu autoridad, Señor, y a la humana, siendo testimonio permanente en la comunidad en donde habitamos, Señor. Ponemos estas peticiones delante de ti, Señor. Petición de la cadena 24 horas, Señor. Varios hermanos, señores, ellos están orando, Señor, por estas peticiones, Padre, en determinado tiempo cada uno, Señor. Te pedimos por fortaleza para ellos, Señor. Padre, pedimos que, oh Dios, estas peticiones, Señor, sean fuertes, Padre, en nuestro corazón, Señor, y podamos interceder delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, damos las gracias y oramos por esto, Señor. Amén. Continuamos, hermanos, y ahora daremos gracias por la ofrenda. Antes, recordarle, hermano, que usted puede diezmar, ofrendar vía electrónica, o en el banco o en el autobanco. El número de cuenta para que usted deposite su ofrenda es 11-401-015776-6 en el Banco de Occidente. Lo invito a que incline su rostro y demos gracias por la ofrenda. Señor, agradecemos nuevamente, Señor, por cada hermano, Señor, que ha dispuesto en su corazón, Señor, ofrendar, diezmar, Señor, apartar, Señor, para ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Pedimos por los hermanos, Señor, que no han podido, Señor, Padre, por algún motivo. Pedimos por su vida, Señor, por su provisión, Padre. Sabemos que tú conoces cada corazón, Señor, y mira, oh Dios, la intención, Señor. Padre, pedimos, Señor, por los hermanos que no han podido ofrendar, Señor. Suple su necesidad, Señor. Padre,
Mira, Señor, la necesidad de tu casa, Señor, y súplela, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo damos las gracias. Amén. De esta manera, hermanos, estamos despedidos por este tiempo devocional de las 7 de la mañana, esperando que la palabra y la intercesión haya llenado su corazón. Asimismo, invitándolo para el devocional de las 9:30 am. Muy agradecidos por estar con nosotros, hermanos, a este medio virtual. Tenga usted muy buenos días y que Dios le bendiga.